Estamos contentos en esta mañana por la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como toda conmemoración, es necesario hacer un recuerdo de lo que sucedió, cómo sucedió y para qué sucedió. Así que en esta mañana voy a presentar un mensaje evangelístico, y cuando se presenta un mensaje evangelístico, los creyentes están orando para que los demás que no han entendido este mensaje lo puedan entender. Voy a hablarles acerca del gran plan de salvación que Dios ha tenido en mente. El plan de Dios. El plan de Dios tiene dos etapas. Una etapa que es la redención del hombre y la otra etapa que es la restauración. ¿Qué es la redención? ¿Qué es redimir? Redimir quiere decir rescatar a alguien que está en peligro. Redimir quiere decir poner en libertad a alguien que está cautivo. Redimir también significa pagar un precio para perdonar a alguien. Redimir también implica restablecer la comunión perdida con alguien. Todo eso implica la palabra redención. Y la primera parte del plan de Dios es un plan de redención para el hombre. Mirando completamente el gráfico, vemos cuándo empezó esta redención. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto, vivía en una comunión perfecta con el hombre. Pero el hombre pecó, desobedeció a Dios, se volvió rebelde contra él. Y en ese momento se puso en actividad ese plan de redención para rescatar al hombre, para librar al hombre, para perdonar al hombre y para restablecer la comunión con Dios. Así que este plan de Dios en su primera fase es de puro amor que Dios ha querido para que el hombre se salvase. Dios le había establecido ahí en el huerto, a Adán le había dado una orden y le dijo la consecuencia de quebrar esa orden. Le dijo, si él desobedecía, iba a morir. Y realmente cuando él desobedeció, cuando él quebró esa orden de Dios, cuando transgredió, murió. En ese mismo momento, su alma se separó de Dios. La comunión que había con su Creador se rompió y empezó a funcionar el reloj del deterioro de su cuerpo. Empezó a morir el hombre. Era cuestión de tiempo hasta que llegase a la tumba. Y la muerte se asombró porque habían dos nuevos clientes para la muerte. Dos humanos que venían en camino hacia ella. Entonces Dios empezó ahí ese plan de redención y se lo fue mostrando al hombre poco a poco. La primera mención que tenemos de Dios acerca de este plan de salvar al hombre, de redimir, lo encontramos cuando Dios está juzgando al hombre, a la mujer y a la serpiente en el huerto de Edén. Y cuando llega la serpiente le dice, la descendencia de la mujer y tu descendencia, entre ustedes habrá enemistad. Tú herirás en el talón al descendiente de la mujer, pero el descendiente de la mujer te aplastará a ti la cabeza con un golpe mortal. Fue la primera mención profética que un descendiente de la mujer vencería a Satanás. Después Dios mata a unos animales inocentes para quitarles la piel y con ellos cubrir al hombre, al transgresor. Porque parte de la consecuencia del pecado fue que el hombre y la mujer se sintieron avergonzados por su desnudez. Y Dios, para cubrir esa parte de esa falta, es que tomó la piel de esos animales para hacerle unas vestimentas. La pregunta es, ¿habrá entendido de qué se trataba? ¿O es que para Adán significó una historia que contar a sus hijos y a sus nietos? De decir, mira, nosotros estábamos en el huerto, muy bien ahí hasta que pecamos a Dios, vino sobre nosotros la vergüenza por la desnudez y Dios, que es tan bueno, nos ha confeccionado unas ropas tan bonitas de la misma mano de Dios. Mira, a Eva un traje marca cordero. Y yo, una vestimenta marca buey. ¡Qué guay! Habrán dicho los chicos cuando lo escuchaban.
Tal vez si Dios no les hubiera explicado al hombre de qué se trataba esto, lo habrán entendido simplemente como que Dios les había dado unos lindos vestidos, que sin duda habrán sido lindos. Pero lo que Dios estaba enseñando era, ha tenido que morir un inocente para cubrir la falta de un pecador. Ese era el fondo, esa era la cosa que ellos deberían entender. Un sustituto muriendo por un pecador. Y así fue Dios revelando este plan de redención poco a poco a través de las circunstancias humanas. Lo siguiente que vemos es a Abel, el hijo de Adán, ofreciendo de lo mejor de sus primogénitos, de sus ovejas, lo mejor de ellos, ofreciendo lo más gordo, en un sacrificio a Dios, de lo cual Dios se agradó. ¿Por qué? Porque ahí había un símbolo, un primogénito ofrecido a Dios. Después encontramos a Noé construyendo una gran arca, porque la ira de Dios había venido sobre la población de la tierra en ese entonces, que sin leyes hicieron lo que quisieron y se metieron en unas atrocidades de pecado tremendo que Dios decidió en su corazón destruir al hombre. Y entonces se halló solamente justo a Noé y a sus hijos. Construyeron un arca, que era el arca de la salvación. Todo aquel que se metía en esa arca podía librarse del juicio que venía sobre los hombres. Y cuando esa arca estuvo terminada, Noé y sus hijos decían a la gente: entren, entren, porque viene el castigo de Dios, viene juicio de Dios y va a matar a todos los que no estén metidos y protegidos en el arca. Y la gente se reía, no les hacía caso. Tal vez Noé hasta con lágrimas les suplicó: entren, por favor. Y ellos no hicieron caso. Una arca con una sola puerta, una sola entrada para la salvación. Y esa puerta la cerró Dios cuando Él estimó conveniente cerrarla. Y una vez que lo cerró, ya no se podía abrir. Vino el juicio y todos los que no estuvieron en el arca murieron. Aparte de ser una historia en la vida humana, es un símbolo de la salvación que Dios está ofreciendo al hombre. ¿Habrán sido capaces los hombres de entenderla y de verla cuando estaba sucediendo? Así que el plan de Dios habla de un sustituto muriendo por un pecador, un inocente sobre el cual iba a caer toda la demanda de Dios, de un Dios justo. Porque sí tenemos a un Dios que es justo, que Él dice que no perdonará a nadie ninguna transgresión. Todos los pecados tendrán que ser castigados. Y Dios no se olvida de ninguno de los pecados. ¿Cuántos pecados tienes? Cada uno de ellos tiene que ser castigado. Porque Dios es justo, justo. La persona que Dios buscaba para ser el sustituto tenía que ser una persona íntegra, una persona obediente a todos los mandatos de Dios. Tenía que ser una persona sin pecado. Dios así estaba hablando del Mesías. Mesías o Cristo es la misma palabra en diferentes idiomas. Ambos significan ungido. Dios estaba buscando a un hombre Mesías, a un hombre ungido, a un justo, para que muera por el pecador como un sustituto. Y así que Dios fue dando más figuras, más símbolos acerca de esto. La vida de Abraham, en un momento de su vida, Dios lo prueba y le demanda que ofreciese a su hijo Isaac, el hijo de Sara, su primogénito y su unigénito. Abraham no consuma este acto de sacrificio porque Dios se lo impide, pero en el fondo Dios estaba dando una revelación de lo que sería este sustituto, este Mesías, un padre ofreciendo a su hijo. Vemos a otro personaje, a José, que fue traicionado por sus hermanos y vendido por unas monedas de plata, que también estaba hablando del Mesías, que iba a ser traicionado por los suyos y vendido por unas monedas de plata. Encontramos después a Moisés, que un hombre que fue salvado de entre una matanza de niños, hablando que el Mesías también iba a ser librado de entre una matanza de niños que se había levantado para matar al Mesías.
Y encontramos a más personajes, como Josué, David, Daniel y una serie de personajes más, cuyas vidas reflejan una característica de lo que iba a ser el Mesías, lo cual eran símbolos de lo que iba a ser el Mesías. Pero también en la Biblia encontramos profecías que hablaban de las características de este Mesías, de lo que iba a hacer, de lo que iba a decir, de lo que iba a sufrir. Y hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de este hombre Mesías, de este hombre ungido. La cosa es que no se encontraba este hombre Mesías. También Dios hablaba de que esta persona tenía que ser la personificación de la ley, iba a cumplir la ley. Este hombre tenía que ser como el agua que brotó de la roca para hacer beber a los sedientos. Este Mesías tenía que ser como ese maná que caía del cielo para alimentar a los hombres. Este Mesías tenía que mostrar la presencia de Dios aquí en la tierra, como era el tabernáculo y todos los elementos que lo conformaban, desde el candelero, que era la luz de Dios para los hombres, como el punto más fuerte, que era el cordero que se tenía que sacrificar para perdón de los pecados. Hasta ese punto tenía que llegar ese Mesías, de ser el cordero que tenía que morir para quitar el pecado del mundo. Y ha pasado muchos años, y han pasado los profetas. Israel ha evolucionado, ha cambiado mucho, y la pregunta sigue siendo: ¿habrán entendido ellos qué era el Mesías? ¿Para qué iba a venir? ¿Y qué es lo que iba a lograr con su vida? Así que como Dios buscó y no encontró ningún hombre que sea justo cabalmente, que sea perfecto, entonces Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a que lo conocemos así, Él tuvo que venir y encarnarse para ser un hombre como nosotros. Un hombre que lograse ser sin pecado, sin tacha, perfecto. Un hombre que sea obediente a Dios. Un hombre que haya guardado todo lo que Dios demandaba que el hombre guarde. Que ha tenido que luchar contra las tentaciones a fin de mantenerse sin pecado. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. El hombre sin pecado. Yo no sé a qué edad de su vida Jesús se habrá enterado que Él era el Mesías. Y que tenía que ser el cordero que tenía que morir, el sustituto para salvar a los pecadores. El hombre sobre el cual Dios iba a justiciar todos los pecados. Imagínense cuánto odia a Dios al pecado. Que por un solo pecado allá en el huerto de Edén, los expulsó Dios a ellos. Y vino maldiciones sobre ellos. Y muchos cambios hubieron solamente por un solo pecado. ¿Tú cuántos pecados tienes? ¿Cómo crees que Dios castigará ese pecado que tú tienes en ti mismo? Muy bien, este Mesías vino. Y como dice Mateo 26-24, hablando él de sí mismo como el Hijo del Hombre, dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Fíjense, la vida de Jesús era una vida para cumplir todos esos símbolos, todas esas figuras que se dieron en el pasado, y además cumplir todas las profecías que se habían hablado del Mesías. Así que el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y el cumplimiento de estas profecías se fueron dando a lo largo de toda su vida. Poco a poco se fueron cumpliendo las profecías en él, pero en la última semana de su vida, es decir, desde el día de la entrada triunfal, cada día se cumplían varias figuras, varios símbolos y varias profecías respecto al Mesías. Desde que él entró por la puerta de Jerusalén hasta que fue arrestado, se cumplieron las profecías casi a diario, muchas de ellas. Desde su arresto hasta su crucifixión, cada hora se iban cumpliendo las profecías.
y los símbolos. Y en las últimas horas, allí en la cruz, cada minuto se cumplían las profecías en él. Jesús entró en agonía mental cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Y dice Juan 17:4, que es parte de la oración que él hizo ahí en el huerto. Él dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús ahí, en el huerto de Getsemaní, entró en lo que podemos llamarlo el corredor de la muerte. Ya de ahí iba caminando hasta su muerte. Y había una gran agonía en él, en una forma mental. Pero la mayor presión que tenía Jesús en su corazón era saber que en unas pocas horas la ira de Dios iba a caer sobre él. Y él tenía que cargar con la ira de Dios sobre él. Por eso es que en el huerto él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba hablando de la copa de la ira de Dios que iba a derramarse sobre él. Por eso tenía esa aflicción, por eso tenía esa agonía mental. Ya en la cruz, cuando estuvo ahí Jesús crucificado, en los capítulos más adelante en el libro de Juan, en el verso 28 y 29, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. No sé si ustedes habrán conocido a personas que sufren de migraña aguda. Yo he conocido algunas. Y cuando tienen esa crisis de migraña, se encierran en sus cuartos porque hasta la luz les fastidia y están a oscuras. Y el ruido les molesta y la familia sabe eso, porque cuando él está en esa crisis, la familia está haciendo las cosas sin hacer mucho ruido, porque sabe que la persona está ahí sufriendo o con un dolor de muela agudo. Uno no quiere que ni le conversen, ni le hablen, ni nada, porque el dolor es tan fuerte, tan agudo. Imagínate a Jesús allí en la cruz, sufriendo todo ese tipo de dolores físicos, por las heridas, por esas espinas que habían atravesado sus sienes y habían tocado esos nervios, esos 3 nervios principales de la cara. Y sin embargo, ahí en esa agonía y en ese dolor, que es mucho más que un dolor de muela o que una migraña aguda, ahí estaba Jesús pensando: ¿qué más tengo que cumplir? Y dice que ahí estaba Jesús diciendo: tengo sed. ¿Para qué? Para cumplir la escritura. Estaba pensando en su agonía que tenía que cumplir todo. Ese es nuestro Cristo. Y él estaba esperando su hora de muerte, porque estaba dado por Dios la hora en que debería morir el Cordero Pascual. Era entre las 2 tardes, lo cual es las 3 de la tarde. Y hasta esa hora tenía que llegar para cumplir todo a exactitud. Y él estaba ahí con la cabeza en alto, sufriendo y esperando. Ya lo había cumplido todo. Estaba esperando simplemente que sea esa hora. Y el siguiente verso dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, exclamó a gran voz: ¡consumado es! Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero esa palabra de consumado es, no es que por fin se acabó, por fin voy a dejar de sufrir. No. La palabra que él expresa ahí, consumado es, significa: lo hice, lo logré, lo conseguí. Jesús había culminado esa etapa de la redención. En él lo cumplió, lo terminó. La redención por fin estaba completada, concluida, terminada. Es como si Noé hubiera dicho: ya está lista el arca, entren, y ahora pueden entrar.
Pero está esperando que entren a esa arca de salvación. O para ponértelo de otra forma, imagínate que estamos en el desierto y no hay agua y queremos agua. Y hay un ingeniero que ha encontrado un pozo subterráneo y está ahí armando todas las cosas, una bomba de agua para poderla sacar. Y está trabajando hasta que la termina y dice, consumado es, ya lo tengo listo, pueden venir a beber. ¿Qué harías? Corres a sacar el agua y a tomarla. Eso es lo que Jesús quiere que entiendas. Y si no lo has entendido todavía, estás en la filosofía de Pilatos. ¿Cuál? ¿Qué es esa? Pilatos sabía que Jesús era inocente, pero por la presión del pueblo, por la presión política que él tenía, no lo podía declarar inocente. Entonces lo que hizo es mandarlo golpear de una forma brutal y así desfigurado, presentarlo al pueblo, diciendo, el pueblo lo va a ver así, tan lastimosamente, que le va a decir, bueno, ya, déjenlo, ya, perdónenlo. Él quería apelar al sentimiento, a la pena por Jesús. Y lastimosamente, en nuestros tiempos, a esa misma filosofía de Pilato estamos llegando. Todo lo que se hace en Semana Santa es para acongojarnos, para decir, ay, pobrecito. Las películas que se presentan, entre ellas la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tiene ese objetivo. Cuando tú ves esa película, al final de cuentas, estás dolido por lo que le han hecho a Jesús. Y Jesús dice, ¿no lo has entendido todavía? ¿No lo has comprendido? Yo no he muerto para que me tengan pena. Yo no he sufrido para que me tengas lástima. Quiero que veas que está completada la redención. Lo que yo hice es para enseñarte cómo Dios castiga el pecado, pero para decirte que ya lo hice. Ya está el arca con la puerta abierta. Entra. Ya está el agua, el aparato para tomar agua. Anda y bebe. Corre, tómalo. Y aprovecha mientras la puerta está abierta. Porque la palabra también nos enseña que un día esa puerta la cerrará Dios. No sabemos cuándo. Y no sabemos cuándo como para decirte que no te esperances en que tienes un año más, en que tienes 2 años más, en que tienes 1 hora más. Esa puerta en cualquier momento Dios la cierra y nadie más puede entrar. Aprovecha ahora. ¿Lo has entendido? Estoy como Matías Prat. ¿Todavía no lo has entendido? ¿Has entendido el plan de salvación? Jesús hizo lo que hizo. Es para salvarte. Él ha venido para ser el sustituto. Pero hay 2 cosas que hacer. 2 cosas para entrar en el arca de salvación. La primera de ellas es entrar por la puerta. Dios no fuerza a nadie. Dios no te mete si tú no quieras. Tú tienes que entrar voluntariamente y entrar por la puerta que es el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es el pago por tus pecados. Para que Dios perdone tus pecados tiene que haber un pago. Y Jesús se ha ofrecido a dártelo. Si tú quieres entrar, dice, yo pago por tu deuda, por tu pecado, para que tú puedas entrar. Pero una vez que entras, tú no vas a hacer lo que quieres dentro del arca. Tienes que obedecer al capitán que comanda el arca. Esas son las 2 cosas. Primero, que Jesús sea tu sustituto, quien pague tu pecado. Y en segundo lugar, someterte a la voluntad de Dios, a las órdenes de Dios, a las órdenes del amo, del Señor, del Rey. Eso es lo que cuesta entrar. Pero si Dios te abre ahora el entendimiento que la salvación está dada, está completada, y está esperando para que tú la tomes, tómala, entiéndela, entiende que así debes hacer y hazlo pronto. Jesús ha completado la redención. Jesús abrió ese camino al lugar santísimo. ¿Sabes? Unas cosas más sucedieron cuando Jesús murió. En el momento que Jesús murió, después de haber habido 3 horas de oscuridad tremenda que no se explica cómo hubo tal oscuridad, pero en el momento que Él muere,
la cortina del lugar santísimo, que cerraba el lugar santísimo en el templo, se rompió de arriba abajo. Una cortina que medía 18 metros de alto y tenía un grosor de 10 centímetros, esa cortina se rompió desde arriba hacia abajo. Y hubo después, enseguida, un tremendo terremoto. ¿Y cómo afectaron esas cosas al templo? En primer lugar, en el templo había un lugar donde solamente podían entrar los judíos. Y los judíos podían entrar y ver hasta cierta parte, pero detrás del velo, hacia el lugar santísimo, nadie lo veía. Nadie sabía qué cosa había ahí atrás. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer la sangre del cordero que habían matado para quitar el pecado del pueblo, para rociarlo ahí adentro. Pero los demás no conocían, no sabían qué cosa había ahí adentro. Y cuando se rasgó de arriba abajo, quedó abierto. Y todos los que estaban ahí pudieron mirar adentro. También se habla por los historiadores, Josefo, Trajano, que había una puerta también ahí, una puerta muy grande, que estaba cerrada siempre. Y en ese terremoto, dice, esa puerta se abrió, se salió de sus quiciales y no se podía cerrar más. A ese lado quedaba, a los gentiles. Entonces la presencia de Dios quedó expuesta para todos los judíos y para los gentiles. También narran ellos, los historiadores, que había el candelero de 7 brazos, que tenía que mantenerse encendida la luz, el fuego, mantenerse encendido todos los días. Y pasaba una cosa curiosa. Todos los días, cuando temprano los sacerdotes que estaban autorizados para hacer esta función, entraban al lugar santo donde estaba ese menorá, ese candelero, encontraban que todas las lamparitas se habían apagado menos una. Siempre había una encendida. Entraban, recortaban las mechas que estaban quemadas, volvían a poner aceite en cada uno de los compartimientos, luego con la luz que había quedado, encendían las otras 6, después a esta le recortaban, la ponían nuevamente la mecha, aceite, y con la luz de aquí encendían. Y siempre la misma llama, no se apagaba. Pero decía la narración de los historiadores que ese día, después de la muerte de Jesús, al siguiente día cuando entró el sacerdote a hacer el mantenimiento, encontró las lámparas apagadas. Ya no servía nada más, porque todo eso era figura, era símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Y cuando Jesús ahí en la cruz lo consumó todo, lo terminó todo, lo demás quedó obsoleto. Ni sacrificios, ni lámparas, ni lugar santo, ni lugar santísimo. Todo que había sido una figura había cumplido ya su función y Jesús lo cumplió todo, lo demás ya no servía. También cuentan los historiadores que después los sacerdotes empezaron a parchar su velo que se había rasgado, a coserlo otra vez. Esfuerzo humano. Después empieza la segunda fase, la restauración. Nuestro Señor Jesucristo fue enterrado después de morir y al tercer día resucitó y de ahí se fue a tomar su posición allí junto al Padre, al cielo. Jesús fue restaurado a su posición original y empieza una serie de restauraciones que Dios hace en Jesús. Nosotros los hombres empezamos a ser restaurados poco y poco a la imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero lo perdieron por su pecado. Pero Cristo Jesús, al completar la obra de la redención, empezó la siguiente fase de la restauración para que todos los hombres lleguen a ser nuevamente a la imagen de Dios y el reinado de Dios sea completo. En Hechos 3:21 dice, hasta que al fin de los tiempos todas las cosas sean restauradas. Se habla de un nuevo paraíso restaurado, se habla de un nuevo cielo, de una nueva tierra restaurados. Ese es el siguiente proceso en el cual estamos. Por eso es que las personas cambian. Por eso es que los de afuera se admiran. ¿Y cómo ha cambiado? Mira, es porque Dios está haciendo su proceso de restauración en cada uno de nosotros. ¿Lo has entendido? Este es
el mensaje para ahora. Jesús ha resucitado y empieza el proceso de restauración en el que tú puedes entrar. Proceso de restauración que tú puedes experimentar. Tienes que entrar en esa arca de salvación. Tienes que entrar por esa puerta y tienes que hacerlo ahora y ya. Porque en cualquier momento Dios cerrará la puerta. Así que les pido en este momento que inclinen sus cabezas. Y conéctate mentalmente con la obra consumada de Jesús. Con esa forma de arca de salvación que ahora está dispuesta para ti. Y pregúntate, ¿por qué no entraré ahora? ¿Por qué no aprovecharé ahora para entrar por esa puerta y someterme a este Dios que es el capitán de esa embarcación? Someterse al reinado de Dios. ¿Tú quieres experimentar el reino de Dios en tu vida? Lo puedes ver si primero entras por la puerta de la salvación, que es Cristo. Y después Él reinará sobre tu vida y arreglará muchas cosas de las cuales tú te quedarás asombrado. Si hay alguien esta mañana que quiera entrar a esa arca de la salvación, manifiéstelo alzando su mano y después te guiaremos a hacer lo que sigue. Pero aprópiate. Si lo has entendido, manifiéstalo así. Y si no quieres alzar tu mano, pues aquí estamos para conversar después, para guiarte, para enseñarte. Pero no desaproveches esta oportunidad que Dios te ha dado para escuchar el plan de salvación. Su plan de redención ya está terminado. Ahora lo que necesitas es tomarlo tú, apropiarte de él, beneficiarte de ese plan. Dios ha mostrado así su amor para contigo, castigando tu pecado en otra persona, en un sustituto. Aprovecha esta oportunidad, es tuya ahora.